Bueno, y la renuncia de Jorge Burgos al Ministerio del Interior y también el nombramiento de la presidenta Bachelet al también DC Mario Fernández, quien se desempeñaba como embajador en Uruguay, continúa generando reacciones, por cierto. Sí, y para profundizar sobre esta decisión ya tomamos contacto con el senador e integrante del partido Andrés Saldívar. Senador, ¿cómo está? Gracias por recibirnos. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Senador, la primera pregunta es obvia, tiene que ver con las razones que señaló Jorge Burgos, cansancio, pero él dice que le pasa la cuenta el trabajo que implica ser ministro del Interior. De todas maneras, obviamente los análisis a partir de qué significa ese cansancio van a continuar. ¿Usted a qué le atribuye ese cansancio? No, yo creo que lo que ha dicho Jorge es efectivo. Creo que es un tema del personal que toma esta decisión. Por supuesto, esto conlleva, ¿no es cierto?, lo que ha pasado durante su gestión. Seguramente él se ha ido cada vez, ¿no es cierto?, estresando más por una exigencia mayor, ¿no es cierto?, sobre todo cuando había problemas de crítica respecto de él, etcétera, etcétera. Pero yo creo que él no hace de eso la cuestión de su renuncia. Su renuncia la hace porque cree que llegó el momento en que su participación en el gobierno no es conveniente y que es necesario, ¿no es cierto?, hacer un reemplazo, y es lo que parece le plantea a la Presidenta de la República, quien toma la decisión, ¿no es cierto?, de hacer el cambio. Yo creo que hay que reconocer en Jorge Burgos una gran gestión. Jorge Burgos es un político de mucha envergadura, tiene mucha experiencia, creo que ha hecho un gran aporte y que ha tenido las dificultades propias de quien desempeña un cargo de esa categoría. Senador, usted dice que su permanencia en el cargo no es conveniente. ¿Por qué? Él ha estimado, ¿no es cierto?, que ha llegado un momento dado que dar un paso al lado es lo más procedente, ¿no es cierto?, en relación con el propio gobierno. Él sostiene, ¿no es cierto?, y mantiene su plena apoyo y respaldo al gobierno de la presidenta Bachelet, pero estima que llegó el momento en que es bueno hacer un cambio y dar un paso a un lado. Pero ese cambio tiene que ver con razones políticas entonces, porque usted sabe, hubo varias situaciones en las cuales hubo diferencias que fueron muchas veces públicas, y se lo pregunto sobre todo porque, claro, hasta ahora teníamos esta versión o las palabras de él aducían netamente una situación de salud, de cansancio, pero se había hablado y se sabía muchísimo de las diferencias que tenían que ver también con temas de frentón políticos. Sí, yo creo que es cierto, y desmentirlo sería no sería creíble. Yo creo que efectivamente lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, que llega un momento, igual que el vaso de agua, cuando llega la última gota se rebalsa, ¿no es cierto?, no por todo el agua que se ha hecho antes, sino que por la última gota produjo el rebalse. Seguramente ese tipo de situaciones de estrés se producen cuando hay diferencia interna o hay crítica injustificada, que efectivamente se produjeron durante la gestión de Jorge Burgos. La interpretación de muchos, ¿no es cierto?, sus decisiones, ¿no es cierto?, por unos miembros de la propia nueva mayoría que eran críticos a lo que él había resuelto, podía resolverlo, lo que fue el trámite sobre el tema del proyecto, ¿no es cierto?, sobre seguridad ciudadana final. Todo eso, por supuesto, cansa, si cuando uno está en ese tipo de cargo, lleva a una situación de tensión, de tal manera que llega un momento dado que uno tiene que ser muy leal con uno mismo. Y por supuesto con el gobierno y con la presidenta, decirle, yo creo que es el momento en que yo debo dar un paso al lado. Sí, senador, por supuesto, y se lo planteaba yo al comienzo de la entrevista, que va a haber mucho análisis, pero lo importante es conocer las realidades, las verdades que se van dilucidando a partir de ahora, y usted también lo reconoce de esa misma forma. ¿Cuál fue esa última gota que rebasó el vaso, senador? ¿Fue la decisión del diputado Andrade de recurrir al Tribunal Constitucional por la Ley de Seguridad Ciudadana? Lo que está pasando en la Araucanía, la decisión de la presidenta Bachelet de querellarse contra la revista ¿Qué pasa?, que él descartó. ¿Cuál fue esa última cosa? No, eso tendría que responderle el propio Jorge. Es muy difícil lo uno decirle fue uno u otro, porque aparecía yo como culpando a alguien sobre la decisión que pudo haber tomado Jorge Burgos. No, es un tema que él mismo tiene que haber dilucidado en su momento y cuando llegó el momento de tomar esta decisión, ¿no es cierto? Que ha habido muchas cosas, ¿para qué voy a yo sobre el país, ¿no es cierto? Conoce cuáles son las dificultades que se han producido muchas veces en relación con la propia gestión, ¿no es cierto?, de Jorge, con algunos parlamentarios, con algunos dirigentes que objetaban o criticaban su gestión en algunos temas.
Senador, usted como demócrata cristiano, ¿podríamos decir que estas posturas, estas desavenencias, estas diferencias tienen que ver tal vez con visiones políticas distintas dentro de la nueva mayoría? Entonces, más allá del cambio de gabinete y del nombre de Mario Fernández, ¿qué va a pasar? Porque estos temas y tal vez estas diferencias van a seguir existiendo, y muchos señalaban que esta renuncia de Jorge Burgos era un claro ejemplo de la crisis que había al interior de la nueva mayoría. Bueno, precisamente yo creo que de esto hay que sacar lecciones, ¿no es cierto? Y hay que hacer reflexión, para evitar, ¿no es cierto?, que pueda producirse nuevamente con otro nuevo ministro, ¿no es cierto?, al contrario, o que podamos, ¿no es cierto?, resolver nuestras diferencias internas, evitando, ¿no es cierto?, que esto se traduzca hacia afuera, en situaciones de tensión dentro de la propia nueva mayoría, muchas veces en temas concretos. Por eso yo creo que todo el esfuerzo que hagamos por darle mucha coherencia a la gestión del gobierno y de los partidos políticos que componemos la nueva mayoría en todo y cada uno de los temas es vital. Y creo que eso es esencial para una gestión de gobierno. Lo peor de todo que puede pasar en cualquier organización colectiva es cuando dentro de esa organización empiezan a haber conflictos internos que se traducen hacia afuera sin resolverse. Yo creo que lo de Jorge tiene que también enseñarnos a qué tenemos que corregir. Yo espero que en esa reflexión nuevamente, ¿no es cierto?, el nuevo ministro y Mario Fernández, que hay que darle todo su respaldo, creo que va a cumplir muy bien su tarea, tiene un perfil muy parecido al de Jorge. Yo creo que lo importante es que demos el respaldo, sobre todo en este tiempo que nos queda de gobierno, que la ciudadanía nos vea muy afiatados, muy organizados, sin tanta discrepancia, que muchas veces es lo que provoca daño a nuestra propia imagen. Sí, senador, precisamente en ese sentido, ¿qué es lo que tendría que cambiar a partir de ahora, más allá del mismo perfil que tiene Fernández con el exministro Burgos? Porque también ha habido declaraciones, por ejemplo, del presidente de la Democracia Cristiana, de los diputados me refiero, en el sentido de las divisiones que se han producido graves al interior de la nueva mayoría. ¿Qué tiene que cambiar ahora para esa unión que usted busca? Es corregir conducta, evitar, ¿no es cierto?, lo que provoca ese tipo de diferencias. Yo creo que hay que hacer una relación de la nueva mayoría más estrecha, donde nos vean con una voz unida hacia afuera y no con conflictos, ¿no es cierto?, que se traduzcan permanentemente hacia la opinión pública, que uno opina una cosa, otro opina otra cosa. Yo creo que eso daña mucho. Yo soy de los que creo que la nueva mayoría es una alianza de gobierno necesaria, y que es conveniente, ¿no es cierto?, que nos vaya bien, porque si al país le va bien, nos va a ir bien a todos. Y creo que el nuevo ministro de Mario Fernández debiera contar, y todo el gabinete, por supuesto, todo el gobierno debiera contar con el respaldo nuestro, no irrestricto, reflexivo, por supuesto, pero que haya instancias internas donde podamos resolver esas diferencias. Senador, pero esas diferencias, lo que hemos visto en todo lo que ha sido estos años de la nueva mayoría y del gobierno, muchas veces se plantean desde el punto de vista de las convicciones. Las diferencias que tuvo, por ejemplo, el ministro Burgos con la presidenta o con el gobierno, por ejemplo, era su postura con respecto a una de las causales en el tema de despenalizar el aborto. Sabemos que también hay una línea más bien conservadora por parte de quien va a asumir como ministro del Interior. Por ejemplo, ayer también el ministro Osvaldo Andrade plantea que por un tema de convicción él recurría al Tribunal Constitucional en el caso de la agenda corta antidelincuencia. Entonces, la pregunta de fondo y sobre todo luego esta renuncia es: ¿existe efectivamente una unidad? ¿Se puede avanzar en la nueva mayoría cuando sabemos que el espectro político tiene convicciones tan distintas en temas muy trascendentales también? Oye, una realidad es la nueva mayoría, como cualquier alianza política, que no todos somos iguales. El Partido Demócrata Cristiano no es lo mismo que el Partido Socialista, ni el Partido Socialista es lo mismo que el PPD, ni nosotros que el Partido Comunista, ni el Partido Radical, igual que nosotros. Sí tenemos puntos en común, que nos llevó a hacer esta alianza, ¿no es cierto?, de gobierno. Y eso hay que reforzar en lo que estamos de acuerdo. Y yo siempre he sido partidario, y es una práctica en la vida, uno tiene que siempre darle fuerza en lo cual está de acuerdo y dejar de lado las cosas que están en desacuerdo, o dejar claramente que sobre esos temas cada uno podrá reflexionar y resolver por su propia convicción. En esos temas valóricos, como sea, hay que ser muy respetuoso. Aquí no estamos en un regimiento, ni la nueva mayoría es un regimiento. Y creo que lo que enriquece a la nueva mayoría es su diversidad, y lo que la va a enriquecer aún más es su capacidad de lograr acuerdos dentro de esa diversidad.
Sí, senador, dos preguntas en una. Primero, si cree que debería ser aprovechado el momento político para concretar más cambios en el gabinete, a nivel de intendencia, también se lo pregunto, lo amplío. Y lo otro es, ¿cómo cree usted que lo recibe la ciudadanía en un momento especialmente débil para el gobierno, para la presidenta, para el gobierno, más allá de los partidos políticos en general? Es un tema que tiene que resolver la propia presidenta y creo que ya lo resolvió. El cambio que hizo, lo hizo de inmediato, ¿no es cierto? Y me pareció muy bien y muy oportuno que así lo hiciera para evitar cualquier tipo de vacío. Y nombró de inmediato, ¿no es cierto?, a quien reemplazaba a Jorge Burgos, en Mario Fernández. Y si ella tomó esa decisión, es la que creo que tenemos que respetar, y el equipo de gobierno que tiene es el actual equipo ministerial. Y detrás de eso tendremos que trabajar. Pero no creo, ¿no es cierto?, que sea de mi parte el que tenga que dar opinión si hay que cambiar un ministro o no cambiar un ministro. No. Yo en esto soy muy partidario de este gobierno, en el sentido que hay que darle respaldo y que si la presidenta toma una decisión en ese sentido, va a contar con todo su respaldo. Senador, en un momento en el cual sabemos que el gobierno no lo está pasando bien, que tiene que ver con las encuestas, la clase política en general, un momento complejo, pero se ha hablado muchísimo de excesos de personalismo, las críticas de las cuales usted habla que tienen que irse dejando de lado y tener una voz más bien común. No ha sido la tónica, más bien hemos visto que las diferencias se plantean y las divisiones al interior de la nueva mayoría siempre salen a la luz. ¿Qué tanto influye precisamente eso, la evaluación que hay en el gobierno por estos días, que existe esta posición de muchos parlamentarios de hacer notar esas diferencias y no tal vez tener un punto de acuerdo, más bien reservárselas en pro de esperar que el gobierno avance o le vaya bien? No, yo creo que desde la esencia misma de la caída en las encuestas muchas veces es ese tema. Cuando nos ven, ¿no es cierto?, en pelea interna, discrepando, criticándose unos con otros, perdiendo esa visión del proyecto común, haciendo más bien valer el proyecto personal o sacar pequeñas ventajas de determinadas situaciones, eso por supuesto que entra, ¿no es cierto?, a provocar un efecto negativo dentro de la apreciación que haya en la opinión pública. Y por eso es que creo que es muy importante, ¿no es cierto?, que este remesoncito que ha provocado la renuncia, la salida, ¿no es cierto?, de Jorge Burgos, sirva para reflexionar dentro de la nueva mayoría y nos haga, ¿no es cierto?, recapacitar en muchos casos en los cuales cometemos esos errores que no son propiamente de uno, sino que muchas veces nosotros mismos cometemos los mismos errores. Pero es de la esencia misma de que la opinión pública le gusta ver un gobierno bien afiatado, bien estructurado y no conflictuado. Y por eso es que creo que muchas veces de este tipo de situaciones de crisis uno tiene que sacar lecciones. Y esta lección que yo creo que hay que sacar en el caso de Jorge es la que hemos señalado. Ojalá que nos afiatemos, que respondamos mucho más a las demandas que tenemos de la propia gente, ¿no es cierto?, de poder sacar adelante los proyectos, que las reformas salgan bien, que los temas educacionales podamos lograrlos solucionar, ¿no es cierto?, que no tengamos conflictos en temas laborales, que tenemos el tema por delante, el tema constitucional. Tenemos muchas tareas que obliga a ser mucho más responsable en la acción política. Senador, le quiero agradecer por estos minutos con nosotros. Que esté muy bien. Gracias a usted. Muchas gracias, senador. Claudio, gracias, Vivian. Gracias.